Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque estamos acompañados por el contador Carlos Aguirre, ministro de Hacienda de la provincia, con quien vamos a hablar un poco de las cuentas, ¿no?, de la provincia. Carlos, ¿me estás escuchando? Muy buenos días. Sí, hola, bueno, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, sí, te escucho bien, sí. El otro día te presentaste ante la legislatura jujeña, hablaste con legisladores de todos los partidos políticos, transmitiste, ¿no es cierto?, lo que es la situación del pasivo de la provincia, ¿no?, que tanto se habla, y tiraste una cifra que está en el orden de los 61.000 millones de pesos, digamos. Empecemos a desgranarlo un poquitito para que la gente entienda, digamos, cómo se compone este pasivo de la provincia. Bueno, este pasivo, digamos, tiene una parte muy importante de estos 60.000, que es, digamos, la deuda que se ha contraído con la emisión del bono para la construcción de la planta de Cauchari. Eso, que son 510 millones de dólares, digamos, la evaluación, digamos, de hoy del dólar, aproximadamente está en el orden de los 39.000 o 40.000 millones de pesos, y después el resto, después hay algunos préstamos menores que han llegado apenas a algunas cifras muy chicas en dólar, pero la otra parte, digamos casi los otros 20.000 millones, que para llegar a los 60.000 millones, son dos préstamos, uno digamos que viene de antes del año 2015, se viene acumulando, que está en el orden de los 8.000 millones, 8.813 millones, y otros 8.000 millones que son con el préstamos con el fiduciario de desarrollo provincial, que está en la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación, que son otros 8.000 y pico de millones, y después la otra parte son 3.000 millones más, que 3.300 millones más, que son con el FGS, que depende del ANSES, que son préstamos que se han tomado en el año 16 en adelante, con motivo del reintegro del 15% de la coparticipación que en algún momento las provincias habían cedido a Nación. Esa deuda que es todo con Nación, digamos, la primera que nombré es con el Tesoro Nacional, la otra es con el fiduciario y esta con el FGS, con el ANSES. Eso está rondando aproximadamente los 20.000 millones y los otros 40.000 de Cauchari. Así que, digamos, más o menos estos son los conceptos, digamos así, gruesos que componen ese monto. Carlos, en este número, digamos, yo estaba analizando porque el Partido Justicialista, 3 diputados, emitieron, ¿no es cierto?, un comunicado y hablan de 77.000 millones de pesos, y analizando un poco dónde está la diferencia, encontré los siguientes conceptos. Por un lado, ellos toman el crédito de educación, ¿no es cierto?, de 100 millones de dólares, que acá no están computados, digamos. Eso no se computa, ¿por qué? Porque tiene muchos años de gracia. ¿Cuál es la mecánica de esto? Primero que no hay ningún desembolso todavía de ese crédito. Si bien está aprobado, está firmado, no hay ningún desembolso. Y por otro lado, como vos decís, tiene un periodo de gracia de 4 años, así que todavía no existen, digamos, compromisos de pago. Pero básicamente es porque además no hemos recibido ninguna remesa todavía sobre ese préstamo. Después no hay nada todavía. Después hay uno con ZTE, digamos, que es el tema de seguridad, me parece, que son 24 millones de dólares, sí, digamos, ¿sí? Pero eso vence ya el año que viene, la primera cuota. Sí, bueno, eso vence la primera cuota el año que viene, pero ahora, en este momento, esta es una obra que está en curso, es con la empresa ZTE, que es por la instalación de las cámaras, de las 600 cámaras acá en San Salvador de Jujuy, en el programa de Jujuy Seguro Interconectado que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. Eso, en realidad, hay algunas remesas que se han recibido. En realidad, el total del préstamo es 24 millones de dólares, de los cuales recién, digamos, el BBVA de Hong Kong, que es el que financia el 85% de este proyecto, recién ha hecho aportes por no más de 7 u 8 millones de dólares. La provincia tiene que aportar el 15% por ese proyecto,
ya tenemos aportado aproximadamente el 60 al 70% de la parte nuestra de ese 15, y por eso es que se sigue llevando adelante la obra. Pero bueno, es un valor que recién se va a empezar a pagar a partir del año que viene. Tiene un periodo de gracia para capital, así que recién el año que viene se va a empezar a pagar. El crédito de Girsu, ¿cómo juega en esto, digamos? Porque eran 45 millones de dólares, pero también tiene varias etapas de desembolso, ¿no? Sí, no, bueno, ese préstamo, si bien está autorizado por 45 millones de dólares, en realidad hasta ahora, digamos, eso va a depender obviamente, porque es como un tope, eso funciona como un tope, está hasta los 45 millones. En realidad, recién se han girado 6 millones de dólares, que eso Girsu ha utilizado, bueno, en todo lo que es el emprendimiento Girsu y la compra inclusive de insumos y de equipamiento que se han repartido en los municipios, y otros fondos, recursos que se han aplicado en los predios que tiene Girsu en la zona digamos, del fondo, de Chanchillo sería, y así que en realidad no hay un compromiso de pago de eso, simplemente el compromiso es de acuerdo a los fondos que van llegando, que hasta ahora han sido eso. Si bien tiene un límite máximo de 45 millones, pero en realidad se viene haciendo por etapas, y eso obviamente va a depender de cómo se van cumplimentando y llevando adelante las etapas, que eso, digamos, el que maneja todo y el que viene llevando adelante ese proyecto es el Ministerio de Ambiente. Carlos, pero no hay una exigencia hoy, por lo menos hoy no tenemos ninguna exigencia de pago sobre esos escasos montos que han llegado respecto del total autorizado, ¿no? Correcto. El tema de Cauchari que hablabas recién, ¿no es cierto?, que hablaste de 541 millones de dólares. 510 millones. Hay 210 millones que es el bono verde, ¿no es cierto?, y después hay una deuda con el Eximbank de 331 millones. Esos 210 millones con el bono verde tiene como una fecha de vencimiento en septiembre del 2022, como si fuera en un solo pago, ¿no es cierto?, este tema. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, ese bono fue emitido así, digamos, bullet, es decir que se van pagando intereses cada 6 meses y el total del capital debería cancelarse en septiembre del año 2022. Todo, los 210 millones, o sea, el valor del capital. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hace apenas un poco más de un mes que estuvimos trabajando y enviando a la legislatura un proyecto que fue aprobado, que es pidiendo la autorización para hacer la refinanciación, la reestructuración de este bono. Digamos, ¿por qué? Porque entendemos que, digamos, luego de que la Nación venía trabajando con la reestructuración de la deuda, y eso, digamos, bueno, hoy ya se concretó, a nosotros nos da una oportunidad no solo a esta provincia, sino a todas las provincias que tenemos bonos emitidos en dólares, como en este caso Jujuy por el tema de Cauchari, nos da la oportunidad de reestructurarlo y plantear nuevas condiciones o mejores condiciones de acá para adelante. Una, prorrogando plazos de vencimiento, como serían estos 210 millones que vencerían en el 2022, digamos, prorrogarlos, buscar la manera de que sea más pagable, digamos, más sustentable el pago en el futuro de capital, pero a la vez también la posibilidad de negociar mejores condiciones de la tasa de interés. La tasa de interés esta es de 8,62. 8,62 anual. Entonces, en dólares. Entonces, digamos, existe la posibilidad luego de la reestructuración que hizo Nación, de la situación de los mercados internacionales, digamos, vemos toda la provincia la oportunidad de renegociar esto. Así que eso estamos haciendo. Para eso ya hemos, digamos, luego de aprobada la ley con que tenemos la autorización para la reestructuración, tenemos por un lado que ya hemos informado al Ministerio del Interior la intención de hacer la reestructuración, y también en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Nación funciona un organismo que es una unidad, digamos, que ayuda en el tema de la accesibilidad de las deudas provinciales, a quienes también hemos presentado, digamos, hemos tenido contacto obviamente, hemos hecho varios Zoom, varias llamadas telefónicas con
con esta unidad. Nos han solicitado información respecto de la situación provincial y qué es lo que estimamos para el futuro, así que bueno, hemos elaborado proyecciones para los próximos años. Así que bueno, venimos hablando con ellos, estamos esperando, ahora hemos mandado la semana pasada información, estamos esperando la devolución que tiene que hacer esta unidad para seguir analizando nosotros la posibilidad de hacer la reestructuración. Y por otro lado también, ya hemos, digamos, venimos hablando con nuestros abogados que para empezar a trabajar en lo que sería ya la reestructuración con los bonistas y con los tenedores de bonos. ¿Y eso se puede transformar en un crédito en cuotas, digamos? Porque es imposible en un solo vencimiento, así nos cobran 2 años, vamos a enfrentar el mismo problema entre 2 años. ¿Se puede transformar en un crédito para devolver en cuotas? Sí, bueno, eso obviamente está a la propuesta que hagamos. Por supuesto que se podría, digamos, parece como, digamos, sería mucho más pagable si en vez de tener un solo vencimiento, digamos, dividirlo, ¿no es cierto? Ah. Dividirlo y a lo mejor acomodarlo a lo largo de un par de años. Acomodarlo a lo que te tiene que pagar Camesa, digamos, también. Claro, porque en realidad una vez que empiece, digamos, Camesa, empecemos a facturar el cauchar y Camesa vaya haciendo los pagos, obviamente eso nos va a permitir tener recursos que podemos vivir el hecho de, si logramos bajas de tasa de interés y a la vez si logramos, digamos, alivianar el pago del capital, que no sea en una sola vez, y a lo mejor establecer alguna cantidad de cuotas, digamos, en vez de un solo pago, obviamente con la recaudación que tengamos de la venta de la energía, no va a haber ningún inconveniente en hacer frente a estos pagos, que además ya estaban previstos en el flujo que se había armado cuando se hizo la presentación y cuando comenzó Cauchari. Los flujos estaban previstos para poder, digamos, hacer frente a los compromisos. Pero bueno, lamentablemente también, por distintas razones, digamos, algunas ajenas a la provincia, que tiene que ver con el tema en el caso de Cauchari, como tiene que ver con el tema de la planta transformadora y bueno, las líneas y todas las cuestiones de tipo técnica, se había venido demorando el proyecto y eso obviamente también ha generado demora en la facturación y también en el cobro. Así que en realidad esta posibilidad de reestructurar que se viene ahora va a acomodar mucho mejor los flujos de Cauchari para poder cumplir, digamos, sin sobresaltos los compromisos que hagamos para el futuro. La deuda con el Eximbank, Carlos, da la sensación de ser algo mucho más previsible, porque tiene una tasa del 3%. Tiene un periodo de gracia que recién se empieza a pagar en el 2023. Acá parecía ser como que no hay mucho por negociar, ¿no es cierto? No, bueno, eso no. Ahí esto te podría decir que negociar para la provincia es casi imposible. ¿Por qué? Porque en realidad este es un préstamo que lo tomó el Estado argentino con China, con el Eximbank. O sea, y el Estado, por eso, es que también, al ser una deuda de Estado a Estado, es que hemos logrado una tasa tan baja, una tasa del 3%. 3% anual. Y este periodo de gracia. Eso es una tasa bajísima. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente el tomador del préstamo ha sido el gobierno nacional. Y ahí el gobierno nacional ha firmado con la provincia de Jujuy también un préstamo. O sea que, en verdad, en la medida que el Estado Nacional le paga al Eximbank las cuotas que le corresponde, luego le cobra a la provincia, digamos, ese valor. Así que en realidad, en ese sentido, por eso Jujuy, digamos, a la provincia le resulta casi imposible hacer una negociación, pero aparte de eso, creo que es un préstamo tomado en condiciones muy ventajosas y no sé si sería, por más que se haga el intento, no sé si habría posibilidad de mejorar tanto, una tasa del 3%, con periodo de gracia, como vos decís. O sea, es un préstamo muy conveniente y justamente se logró porque digamos, la gestión y el préstamo está tomado directamente por el Estado Nacional. Me equivoco si digo que el problema más grande que tiene la provincia no es la deuda en sí, sino que es el déficit fiscal, porque claro, por más que la deuda sea la que sea, si tenemos un déficit anual de ¿cuánto? 6.000 millones de pesos al año, 7.000 millones,
vamos a enfrentar siempre el mismo problema. Tenemos que estar viendo cómo refinanciar ese déficit. Digamos, el problema más grande que tenemos es este número, me da la sensación. Sí, claro. El problema de la deuda, en la medida de que la deuda, digamos, los vencimientos, en lo que significa la cuestión, digamos, uno encaja, como decimos nosotros, encaje en el presupuesto que sea pagable, no representa mayor problema. El gran problema es que el déficit de la provincia se viene acumulando de años para atrás. Entonces eso va generando un gran inconveniente, porque no solo que al pago de los servicios financieros por las deudas contraídas en años anteriores, tenés que sumar el déficit del año. Entonces eso va siendo como una bola de nieve difícil de sobrellevar. Por eso venimos trabajando mucho en la cuestión del déficit, pero bueno, tenemos algunas erogaciones que son como muy rígidas, muy difíciles de manejar, como es la salarial, y bueno, eso hace que representa la mayoría del gasto, del mayor porcentaje de gasto del Estado provincial. Así que bueno, ese es un gran desafío, poder trabajar sobre el déficit. No digo con déficit cero, digamos, pero sí con un déficit que sea mucho más manejable, y que cuando acompaña a uno le suma lo que significan los servicios financieros, permita, digamos, tener una situación financiera holgada en la provincia, cosa que hasta ahora no ha sido muy difícil sobrellevar, porque digamos, todos los años hemos tenido, no solo esta gestión, sino también las anteriores, de ir tomando préstamos para poder hacer frente a las erogaciones ordinarias del Estado. Pero en este caso, te diría que hoy, si hacemos un análisis para atrás, digamos, porcentualmente, viendo cuál es el peso de la deuda respecto de lo presupuestario, la deuda en pesos que ha sido tomada que son estos que son con el Estado Nacional, o sea, independientemente de todo lo que ha sido la deuda en dólares, que tiene que ver con emprendimientos productivos, que en el caso de Cauchari se va a pagar con la facturación de Cauchari y no va a tener ninguna incidencia en los recursos o en los fondos del gobierno provincial. Además también porque ni siquiera tiene una garantía de coparticipación, o sea, ese bono se va a pagar con la recaudación de Cauchari. Te diría que todo el resto de la deuda en pesos con el Estado Nacional hoy tiene un peso relativo bastante menor que lo de otros ejercicios, y bueno, y creo que está, digamos, a lo largo de estos años, tantas gestiones con el gobierno nacional, se han logrado refinanciar bastante, de manera tal de que creería que en los próximos años no va a haber tanto inconveniente para poder afrontar los servicios de esa deuda. Yo estaba viendo los números, con el Tesoro Nacional 8.833 millones, con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial 9.436 y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 3.300. O sea, toda la deuda está con Nación, porque ahora la del fondo deja de ser de la ANSES también con la nueva ley y pasa a ser de Nación, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En este caso ya va a ser la Nación la acreedora de las provincias, y porque bueno, ya al haber terminado, digamos, al empezar a generarse los vencimientos, primero que el ANSES ha dictado una resolución posponiendo, digamos, disponiendo la devolución de los fondos que se habían ido debitando a las provincias. Se ha otorgado un plazo de 45 días para hacer negociaciones. De hecho, ya hoy está en el Congreso un proyecto para, digamos, posponer el pago de todos estos vencimientos. Si bien hay un proyecto mandado por el oficialismo donde se plantea que la prórroga se haga por 8 meses, las provincias venimos planteando otro proyecto, o sea, no otro proyecto, pero sí que ese plazo sea mayor, porque en realidad esto significaría apenas un periodo ni de gracia, porque en realidad es una demora, digamos, en vez de nada más que de 8 meses, porque además también se pagarían con intereses, y nosotros estamos planteando que sea más larga, que sea por lo menos de 2 a 4 años, digamos, ¿no? Así que el proyecto está en el Congreso. Creo que está próximo a tratar. Sé que muchos diputados han
digamos, estado trabajando sobre eso, sobre todo, bueno, de nuestro partido, también del PRO, y sé que han tenido charlas con diputados de otros sectores, porque en realidad es una deuda que no solo que tiene Jujuy con el FGS, sino que 20 provincias del país tienen con el FGS, y bueno, están todos interesados en buscar una prórroga para estas deudas, sobre todo porque, digamos, hacer frente a ellas hoy significa volcar un montón de recursos que ya se han visto disminuidos un montón por parte de la coparticipación. Las provincias han visto disminuir, caer la coparticipación y sus recursos provinciales, y obviamente nos ha puesto en una situación difícil para poder afrontar esta deuda, así que estamos pidiendo una reestructuración de la misma, digamos, de pasar un poco para adelante en condiciones idénticas a las que ya la teníamos. Cuando arrancamos el año, lo arrancaste con un presupuesto donde pensaba gastar esto y recaudar esto. Cambiaron un montón de partidas, cosas que querías ejecutar no se van a poder ejecutar, otros gastos que no se pensaban con la pandemia aparecieron de todo. Si tenés que ponerle un número al déficit fiscal de la provincia para el 2020, ¿cuál es ese número? ¿7.000, 8.000 millones? ¿En qué número estamos? Bueno, en este momento te podría decir que a la mitad de año, tal vez hasta julio, hasta julio, te podría decir que estamos rondando un poco más de 3.000 y pico de millones hasta mitad de año. Así que, digamos, de no haber muchos cambios, probablemente a fin de año lleguemos por el orden de los 6.000, obviamente que estamos haciendo todo el esfuerzo para que no sea así. De todas maneras, en el presupuesto estaba previsto algo así como un poco más de 5.000 y pico de millones, y creemos que, bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que no se escape mucho más de eso, porque, bueno, la caída de la recaudación incide, obviamente eso aumenta el déficit, pero también por otro lado, hemos tomado un montón de medidas que tienen que ver con lo que vos decías recién. Hay muchas cuestiones, erogaciones, digamos, que estaban partidas, que estaban previstas en el presupuesto, y que, bueno, a raíz de la pandemia muchas de ellas no se ejecutan, pero a la vez también algunas que estaban previstas en salud, seguridad, desarrollo, por un monto se han elevado tremendamente con la pandemia. Así que, bueno, en ese sentido estamos tratando de hacer, mientras, digamos, a poder atender toda la demanda que tiene lo que es salud, seguridad y desarrollo, bueno, buscar la manera de hacer recortes y ahorros en muchos de los conceptos, digamos, que por los motivos de la misma pandemia tampoco